Una de las mayores dudas a la hora de invertir en propiedades es si utilizo mi dinero para invertir, ¿en dónde voy a vivir? Porque si limito mi cupo para inversión y no para la compra de vivienda, ¿dónde está entonces la ciencia de invertir en propiedades si no tenemos una propiedad o un techo comprado a nombre de nosotros? Quédate y en este video te enseñaré y responderé esa gran duda de por qué los inversionistas vivimos arrendados. Inversionistas, mi nombre es Rubén Ávila, soy asesor e inversionista inmobiliario desde hace más de 6 años y director de mi empresa Rila Inversiones. Puedes encontrarme en todas mis redes sociales como Rubén Inversiones y en este canal te daré recomendaciones, también hablaré de estrategias y oportunidades del rubro inmobiliario chileno para que te conviertas en un gran inversionista. Si estás listo, invirtamos. Bueno, inversionistas, la duda más grande que tienen es ¿por qué comprar para invertir y direccionar todos sus ingresos y direccionar todos sus perfiles financieros o capacidad de crédito en compras de inversión y no en una compra de vivienda? Sobre todo porque cada vez que yo comento que vivo arrendado a la fecha y muchos inversionistas practican esta misma estrategia de vivir arrendado y comprar o utilizar su perfil para invertir, genera una gran duda en las personas que creen que lo más importante es primero tener un techo, ya que no es congruente o sienten que no es racional primero utilizar tu dinero para comprar propiedades de inversión mientras tú le pagas la propiedad a una tercera persona. Así que quise hacer este video un poco más tranquilo, un video un poco más relajado para que se entendiera la finalidad o la explicación, ya que lo que más me importa de este video, más que la parte técnica, es que puedas ver en números por qué esta estrategia es tan efectiva y por qué al día de hoy muchos inversionistas siguen utilizándola y quizás muchas personas siguen sin entender por qué el orden es tan crucial a la hora de comprar propiedades. Así que comencemos con la explicación para que pueda ser mucho más digerible y así tomar una decisión correcta y poder tener todas las inversiones que quieras. Antes de comenzar con la explicación, quiero dejar bien claro que no estoy en contra de la compra de vivienda. Es decir, no estoy en contra de que se compre una propiedad para uso personal. Me parece que debe ser así y me parece que es la meta y sueño que tenemos todas las personas o la gran mayoría de tener o cumplir esa necesidad básica como es un techo propio, pero también soy crítico en que el orden es fundamental cuando queremos hacer esta compra para hacerla de manera correcta y luego no arrepentirnos o que esa compra termine costándonos una cierta carga en el perfil y eso nos limite para siguientes inversiones inmobiliarias. Entonces, vamos con la explicación. Perfecto, vamos a ver el escenario planteado de dos maneras. Primero, la compra de vivienda y segundo, la compra de inversión con el mismo perfil. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que comparar manzanas con manzanas para que se pueda entender la explicación, porque si intentamos elegir o comparar proyectos distintos en etapas distintas, una casa con un departamento, una entrega inmediata con una entrega futura, al no tener los mismos parámetros y datos vamos a estar haciendo comparaciones poco racionales que no nos van a dar un resultado correcto. Así que manzanas con manzanas. En este escenario vamos a idearnos un perfil y basados en ese perfil vamos a tomar el ejemplo de cómo se debería hacer la inversión para poder obtener mayor apalancamiento financiero. Número 1, vamos a imaginarnos que la persona tiene una renta de 6 millones de pesos. Lo segundo, para una persona que tiene una renta de 6 millones de pesos, recordemos que la regla de 3 que nos puede servir para entender cuántas UF pueden aprobarnos son por cada 650,000 pesos, 1.050 UFs aprox. Haciendo la regla de 3 por la renta de 6 millones y multiplicando esa renta por 1.050 y dividiéndolo entre 650,000 pesos, nos da un aproximado de 10,000 UFs que podría tener esta persona con esta renta de 6 millones de pesos. Ahora vamos a imaginarnos que esta persona utiliza esa cantidad de UFs para hacer una compra para vivir. Lo primero que utiliza son las 10,000 UFs, adquiere una propiedad en la comuna de Las Condes, ella tiene o él tiene que colocar un 10% del valor de la propiedad, me estoy yendo al escenario al mejor, y esto vendría traduciéndose en 36 millones de pesos. Para esto necesito un apalancamiento del 90%, que son 324 millones de pesos,
y quedaría pagando un dividendo, que se le conoce como el dividendo, la cuota que pagas por el crédito hipotecario de 2 millones de pesos mensual por 30 años. Ahora, no voy a entrar en la parte técnica, estoy dando números más redondos para que se pueda entender el ejemplo de si ese es exactamente el dividendo, con qué tasa, con qué plazo, si ese es exactamente todo el pago que tiene que hacer. Repito, estoy dando números genéricos y redondos para que se pueda entender mejor el ejemplo. En sí, la esencia de lo que quiero explicar se va a entender, pero lo aclaro porque entiendo que hay personas un poco más técnicas y numéricas y les gusta el detalle. Ok, esta persona que está pagando un dividendo de 2 millones de pesos en 12 meses, es decir, en un año, habrá pagado 24 millones de pesos por la propiedad, por el crédito hipotecario de la propiedad, la cual podría sufrir una plusvalía y generar unos 10 millones de pesos, es decir, aumentar 10 millones de pesos de valor. Esto sería el total que incurriría la persona en la compra de vivir. Ahora, algo que tenemos que entender es que todos tenemos una capacidad de endeudamiento según nuestra renta. Para la capacidad de endeudamiento se calcula de nuestro ingreso líquido un 35%, es decir, este ejemplo o esto que ven acá abajo es la representación de lo que sería el 35% de una persona que gane 6 millones de pesos, es decir, 2.100 millones de pesos. Ahora, esto significa que la persona cuando ya está pagando 2 millones de pesos en un dividendo, ya está ocupando el 34% de sus ingresos. Por lo tanto, su capacidad de endeudamiento para la compra de vivienda está siendo copada. Ahora, vamos a colocar este mismo ejemplo. Esta persona la direccionara para una compra de invertir. El ejemplo es el mismo. La persona tiene un ingreso de 6 millones de pesos. La persona podría tener hasta 10.000 UFs aprobadas. Y una vez que tenga estas 10.000 UFs aprobadas, en vez de tomar la decisión de comprar para vivir, la persona direcciona esas mismas 10.000 UFs en 4 propiedades de 2.500 UF. Para lo cual tendría que pagar un 10% de cada propiedad, que serían 9 millones de pesos, sumado el 10% de cada propiedad. De igual forma gastaría los mismos 36 millones de pesos que en el ejemplo de la compra de vivir, y tendría un 90% de cada una de estas 4 propiedades, que serían 81 millones de pesos de deuda. Sumada las 4 propiedades tendría una deuda igual de 324 millones de pesos como en el ejemplo de vivir. Ahora, esta persona por cada una de las propiedades tendría que pagar un dividendo, una cuota por el crédito, por cada una de las propiedades de 2.500 UF de 500.000 pesos. En conclusión, esta persona también direcciona 2 millones de pesos de su deuda o de su capacidad de endeudamiento para pagar cada uno de los créditos hipotecarios de estas 4 propiedades. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, aunque la persona también genera una plusvalía, la plusvalía, al ser entre varias propiedades, es decir, tiene varios patrimonios, esta plusvalía puede ser mayor. Por lo tanto, la amortización también puede ser mayor. A diferencia de quien compra para vivir, el riesgo recae sobre esa persona porque depende de sus ingresos para tener que pagar la deuda, mientras que cuando se compra de invertir, el riesgo disminuye o se diluye porque ya la responsabilidad queda en estas personas que son los arrendatarios. Cada vez que los arrendatarios están pagando parte de la deuda, es decir, parte del arriendo, se paga parte del crédito, lo cual se amortiza al crédito hipotecario y se recupera parte en amortización. Por lo cual tenemos amortización de cada una de las propiedades, que es lo que se va pagando en el arriendo de cada una, y se paga el crédito. Tenemos la plusvalía de las 4 propiedades. En este ejemplo vamos a colocar 12 millones en amortización, 16 millones en plusvalía en estas 4 propiedades, para un total de ganancia entre las 4 propiedades de 28 millones de pesos. Ahora, esta persona que compró estas 4 propiedades, de igual forma quiere vivir en Las Condes, solo que está utilizando, repito, una estrategia que se llama compra donde puedes, vive donde quieres. Es decir, compra donde le puedes sacar mayor provecho a tu perfil y vive donde tú quieres vivir. Ella elige para vivir una propiedad en Las Condes de igual valor de arriendo, 2 millones de pesos, para el pago del arriendo de la propiedad, gastándose 24 millones en arriendo. Lo cual entramos en el argumento de que no es lógico gastarte 24 millones en arriendo cuando tú podrías comprar la propiedad. La diferencia está en que el arriendo se conoce más como un gasto que como una deuda.
En el momento que nosotros declaramos lo que gastamos de arriendo, el banco o la institución financiera no resta, por eso está en verde acá, no resta lo que nosotros estemos pagando de arriendo como deuda, lo resta como un gasto, es decir, ni siquiera lo toma en cuenta porque es un gasto y los gastos pueden ser momentáneos. No es un periodo o no es un compromiso que se adquirió a 25 o 30 años como la deuda del crédito hipotecario, sino es un compromiso que se adquiere a corto plazo del cual también se puede salir. Si a todos nosotros nos restaran el gasto de nuestra capacidad de endeudamiento, es decir, lo que gastamos en comida, en servicios y en arriendo, ya todo el mundo tuviera el 35% de sus ingresos ocupados, es decir, nadie podría tener crédito hipotecario o créditos a largo plazo porque ya se estaría ocupando ese porcentaje que las instituciones financieras determinan como pagadero a largo plazo. En conclusión, está en verde en la capacidad de endeudamiento de este ejemplo esos 2 millones porque si bien se están pagando en arriendo, se consideran un gasto. Y lo que es deuda, todos estos cuotas o todas estas cuotas de 500,000 pesos que hacen 2 millones de pesos, esa deuda, si bien está a nombre de nosotros, la diferencia entre un activo y un pasivo es claro en este ejercicio. Activo, todo lo que me genera ingreso y pasivo, todo lo que me saca dinero del bolsillo. La propiedad de vivir se convierte en un pasivo porque yo ocupo este 35% en una deuda que estoy pagando de mis ingresos, de mi bolsillo y de mi capacidad de endeudamiento, mientras que los 24 millones más o menos de pesos que se pagan entre todas estas cuotas de 500,000 pesos de las 4 propiedades sumadas están saliendo de terceros, de arrendatarios. Por lo tanto, yo puedo demostrar a las instituciones financieras que esas 4 propiedades, a través de un contrato de arriendo, hay una obligación o una actividad comercial que se conoce como la renta y yo estoy percibiendo ganancias. Entonces, por un lado, si mantengo igualmente la deuda, 2 millones, por otro lado, percibo ganancias iguales o superiores, dependiendo del escenario, a esos 2 millones que yo tengo de deuda y eso hace una especie de balance, o lo voy a decir un poco más coloquial, se netea un poco el gasto que tenemos o la deuda que tenemos con los ingresos que percibimos. De esta forma, entonces, esa deuda por propiedades, pero como están en inversión, se consideran arrendadas y esa deuda se compensa, mientras que en el otro escenario de vivir, esa deuda no se está compensando porque la pagamos nosotros de nuestro bolsillo. En conclusión, inversionistas, el punto final es, esta persona, el ejemplo 2, vive en Las Condes, paga igualmente los mismos 2 millones, disfruta de la comuna de Las Condes, al igual que esta persona, pero esta persona intentó obviamente utilizar su perfil para multiplicar su patrimonio y utilizar la ganancia de su perfil para generar amortización a través de terceros, también gana plusvalía y genera obviamente un ingreso anual de 28 millones de pesos con su inversión, que si le restamos lo que paga en arriendo, que son 24 millones de pesos, todavía le estaría quedando 4 millones de pesos de forma anual. Pero lo más importante no son los 4 millones de pesos, porque si tomamos en cuenta la amortización que se hace acá y la plusvalía que se hace en el ejemplo de vivir, también vamos a tener una cierta ganancia. Pero acá estamos sacrificando nuestro perfil o estamos sacrificando nuestra capacidad de endeudamiento, mientras acá la estamos liberando. Hasta acá este ejercicio es lo que permite que personas vivamos arrendadas, y entre ellas me incluyo, utilicemos nuestro perfil para generar más inversiones en distintas zonas, obteniendo distintas plusvalías y minimizando el riesgo y también distintas ganancias de distintas comunas, pero viviendo en la zona que nosotros queramos, siempre y cuando, repito, siempre y cuando la ganancia esté por encima del gasto en el que incurras por vivir en esa zona o en esa comuna. Te voy a dar un ejemplo de cómo, utilizando esta misma estrategia, podrías estarlo haciendo de forma incorrecta, y ahí entonces yo entendería que se está haciendo de mala manera esta estrategia inmobiliaria y de esta forma no se está cumpliendo con el parámetro de comprar para invertir, pero vivir donde queremos, sino que se estaría simplemente siguiendo un patrón sin ningún tipo de análisis técnico o numérico. Vamos con el segundo ejemplo y con esto terminamos. Voy con el segundo ejemplo. ¿Cuándo estaríamos utilizando mal esta misma herramienta de inversión? Si la persona, voy a poner el ejemplo, recuerden que acá se mantiene absolutamente todo. Acá la persona se mantiene con 6 millones de ingresos, 10.000 UF aprobada, utilizó todo su perfil para una compra de vivir.
¿Qué cambió? Cambió la parte de invertir. La persona con los mismos ingresos, es decir, los 6 millones y hasta 10.000 UFs aprobadas, no se compró 4 propiedades, solamente se compró 2. Si vemos los números de adquirir 2 propiedades de 2.500 UF, significa que solamente gastó la mitad del dinero, 18 millones de pesos, solamente se endeudó por la mitad del dinero, 162 millones, y solo genera una ganancia o una deuda de 1 millón, que al tener solo 2 propiedades significa una amortización de 6 millones y una plusvalía de 8 millones. Sumando la amortización y la plusvalía de estas 2 propiedades, esta persona estaría ganando en papel 14 millones de pesos. Pero esta persona de igual forma decidió irse a Las Condes y arrendar por 2 millones de pesos, lo cual genera un gasto de 24 millones de pesos de forma anual en arriendo, cuando solo percibe una ganancia de 14 millones de pesos. Si hacemos este cálculo, hay una diferencia de 10 millones de pesos que la persona estaría pagando de su bolsillo en arriendo. Acá, si utilizamos esta estrategia para compra donde puedes y vive donde quieres, pero la zona que elegiste para vivir, sumando los gastos de arriendo, es mayor el arriendo a lo que tú percibes de ganancia por tus inversiones, acá sí estarías utilizando mal la estrategia, porque estás perdiendo más de lo que estás ganando. Entonces, en conclusión, esto es una estrategia que permite a los inversionistas utilizar su perfil para inversiones y para seguir multiplicando su patrimonio, y no para parar su perfil en solamente una adquisición, que es la adquisición de vivienda, y copar por completo la capacidad de endeudamiento. Pero si no sabemos utilizar esta herramienta, sino que esta herramienta la utilizamos pero a medias y terminamos eligiendo una zona que nos genere más gasto que ganancia, entonces estamos haciendo muy mal esta estrategia de inversión y no sirve para el propósito que se creó. Por lo tanto, la recomendación es la siguiente. Número 1, cuando elijas obviamente propiedades de inversión y ya quieras mejorar tu calidad de vida cambiándote de zona o arrendando en otra zona para disfrutar de otra comuna, tienes que recordar que la comuna o los gastos que van a incurrir por vivir en esa comuna no pueden superar tus ganancias en inversiones. Tienes que ir de forma escalonada. Primero vives en Ñuñoa, quizás después vives en Providencia, después vives en Vitacura, y así sucesivamente vas cambiando de comuna, pero vas cambiando de comuna a medida que tus inversiones van creciendo y van siempre generando más en inversiones que lo que vas gastando en arriendo. Es por eso que a los inversionistas no nos duele pagar el arriendo, porque estamos ganando más de lo que estamos pagando en arriendo en nuestras propias inversiones, y de igual forma podemos disfrutar la propiedad. ¿Cuáles son las ventajas de hacer esto? Te da más expertise a la hora de poder elegir la propiedad que quieres para vivir, porque ya has vivido en distintas propiedades. Si alguna propiedad la elegiste para arrendar y luego te gusta, puedes comprarla si todavía tienes el perfil para hacerlo, pero ya vas a elegir la propiedad basado en lo que te gusta y en lo que estás viviendo, que es lo importante, y no solo elegir por lo que crees que es mejor, ya que muchas personas que eligen propiedades para vivir, casi el 80% de las personas luego quieren cambiarla porque en realidad no conocían la zona o no conocían la propiedad, y como arrendatario te permites conocer la zona, conocer la propiedad y luego tomar una decisión basado en lo que ya vives, si te gusta o no. Y esto es una gran ventaja que podemos disfrutar los inversionistas. Y como punto final y no menos importante para despedirme, cuando somos inversionistas, lo que nos gusta a los inversionistas es volvernos ágiles, es decir, ser bastante flexibles a la hora de hacer nuestras inversiones. ¿Por qué? Porque como extranjero tú tienes que pensar también en las posibilidades quizás de volver a moverte del país. Si eso ocurre, es más fácil para mí encontrar clientes para propiedades de 2.500 UFs que encontrar un solo cliente para una propiedad de 10.000 UFs. También va a ser mucho más sencillo en caso de tener una emergencia y tienes 4 propiedades, para darte un ejemplo, vender una de las propiedades y solventar la emergencia, ya sea familiar, económica, de salud, que si solo tienes tu propiedad de vivir vas a tener que vender eso, y es lo único que tienes, y tendrías que volver a regresar a donde comenzaste. Entonces, cuando nosotros decidimos tener todo nuestro dinero invertido en propiedades, lo hacemos porque eso nos permite tener más cupo crediticio, no ocupar nuestra capacidad de endeudamiento al 100%, y también volvernos más ágiles y disminuir el riesgo al ser terceros los que tienen que pagar
esos créditos y no nosotros. Yo mañana puedo irme a otro país a vivir si quiero, o puedo estar sin trabajo, y mis inversiones no dependen de que yo trabaje o no, depende de que los arrendatarios trabajen. Y también, al tener pequeñas inversiones o varias inversiones más pequeñas, me permite también utilizarlas como fichas para yo poder irlas vendiendo e ir generando capital, y este capital me permite hacer inversiones más grandes, que si congelo todo en una sola ficha, comprometo liquidez, comprometo perfil, y también me limito entre la cantidad de público a solo elegir un público selecto o más pequeño, que es el único público que podría comprar mi propiedad en caso de buscar venderla. Son todos estos escenarios que tenemos que pensar como inversionistas, y es por eso que yo vivo arrendado. Muchos inversionistas, grandes inversionistas por supuesto, viven todavía arrendados, y utilizamos esta estrategia para seguir apalancándonos del sistema financiero sin ocupar nuestra capacidad de endeudamiento, y aún así disfruto la propiedad que quiero, la zona que quiero y la vida que quiero, sin pensar en el qué dirán porque no tengo una propiedad o un techo a mi nombre. Así que es mi recomendación, inversionista. Ustedes son libres de elegir lo que ustedes quieran, pero el orden en el que se hacen las cosas es lo que te puede ayudar a apalancarte o a tener más libertad financiera a futuro. Yo también quiero comprar mi propia vivienda. En mi caso estoy construyendo una propiedad ideal para mí en el sur, a mi gusto, y lo he hecho con el capital que he podido generar de mis inversiones. Así que es mi elección. Espero que tú también hagas la tuya y no te limites a la hora de comprar primero de inversión por el qué dirán o por lo que eso signifique, o el miedo que eso signifique para ti, el no tener un techo que te asegure hasta cierto punto una vivienda propia. Esa es mi recomendación, inversionista. Si quieres más videos como este, sabes cómo funciona esta plataforma, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para ver más videos de inversión inmobiliaria. Saludos, inversionistas.